Buenos días, vamos a empezar jóvenes con la clase del día de hoy, curso cívica, cuarto grado. Hablemos un breve paso de la estructura del Estado. ¿Te acuerdas que habíamos visto que el Estado es uno soberano, ¿no? E independiente, porque no depende de nadie más, y lo único que está por encima de nosotros o forma la base del Estado era la Constitución. En el capítulo 4 de la Constitución tenemos que el Estado va a estar dividido por su organización en tres poderes y estos tres poderes van a ser los que van a gobernar, trabajar mutuamente y ¿no? fiscalizarse también mutuamente, controlarse. Además de otras instituciones que hay anexas que ya veremos en la siguiente clase. Vamos a hablar primero del poder legislativo. La semana pasada hablamos del ejecutivo, ahora vamos a hablar del legislativo, que es el que se encarga de qué? De fiscalizar al ejecutivo, de vigilar al presidente. Ya, esas son las funciones y eso lo hemos visto últimamente en muchas noticias, ¿no? Que votan al presidente, lo sacan o el presidente lo cierra el Congreso. Eso es una de sus tantas tareas. La principal no es esa, es crear y producir leyes para beneficio de todos los peruanos. El poder legislativo es el primer poder del Estado, así como el ejecutivo va a estar integrado antiguamente por 120 congresistas que son elegidos por voto popular, por la elección del pueblo, ¿ya? Obvio que no como el presidente, porque no vas a ir tú a marcar por 120 personas, actualmente son más. Con el gobierno implantado en el tiempo del presidente Ollanta se cambiaron a 130 congresistas. 130, 10 más, imagínate, y no cobran nada mal, es un buen trabajo. Sin embargo, estos padres de la patria, como le dicen a los congresistas, ¿no? No son elegidos en su totalidad por todo el pueblo. Es como medias medias. A ver, si una persona tiene un número, imagínate que yo voy por el número 2 al Congreso, por el partido del papel. Ya, el partido del papel, yo número 2. Si la gente vota mucho por mí y estoy entre los más votados, voy a tener tal vez la oportunidad de ingresar al Congreso. No entiendo, profesor. Entonces, si la gente votó por usted, ¿cómo va a ingresar? Si dice que tal vez, ¿por qué no va a ingresar? Porque también mi partido tiene que ganar. El grupo, el papel, ¿no? El partido, el papel, tiene que tener gran cantidad de votos. Así que de eso va a depender cuántos lugares va a ocupar. Si hay tres partidos, el partido papel, el partido taza, el partido zanahoria, ya. De esos tres partidos, quien tenga más votos va a tener más congresistas. Si yo alcanzo un cupo, porque imagínate que mi partido va a tener 10 vacantes, 10 plazas, 10 curules le dicen, así le dicen a las sillas, curules, 10 escaños. Yo voy a tener 10 curules, ¿no? 10 escaños, 10 lugares, y yo soy el número 10, yo voy a ser congresista. Pero si a mi partido le dan 10 lugares y yo soy el número 25, yo no voy a entrar al Congreso. Solo entran los 10 lugares, los 10 primeros que tenía. Entonces, así es como se elige o cómo va a formarse el Congreso. Su función es crear y modificar las leyes y derogarlas, anularlas, pero también controlar y fiscalizar al presidente. Esa es la función del Congreso, apoyar, trabajar juntamente y corregir si fuese necesario para que el Poder Judicial venga y sancione. Pero el Poder Legislativo va a estar formado por el Congreso, es el lugar donde se da. ¿Quién fundó el Congreso? Lo fundó San Martín, don José de San Martín. Pero implanta el Congreso o modifica la estructura del Congreso por fuera, por dentro, e incluso tiene su estatua en la parte anterior el señor Simón Bolívar. El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, porque va a tener representantes de todas las regiones. En este caso, la Constitución establece que sea solo uno y que se encargue del control político, de ver que el líder, que es el presidente, haga las cosas bien. Consta actualmente no de 120, sino 130. Ahora, el Congreso, como también le dicen, pero el nombre correcto es el Poder Legislativo, porque el Congreso es el lugar donde se reúne, eh, va a intervenir en la formación del gabinete. ¿A qué se refiere? El presidente tiene sus amigos, sus ayudantes, sus colaboradores, que son los ministros que van a ver cada área diferente que hay del país, cada función. Y el Congreso tiene que aprobarlo y también sacarlo en este caso.
al ministro que está haciendo las cosas mal. Por eso es que el presidente ha tenido que cerrar el Congreso ya una vez, el presidente anterior, ¿no? Justamente por esas peleas, esas diferencias de ideas. El Poder Legislativo está ubicado en el lugar llamado Congreso y tiene una sola Cámara, un solo lugar formado por 130 congresistas. Es el órgano representativo de la nación y se encarga de legislar, hacer, cumplir, hacer nuevas leyes, modificar y anular las que fuera necesario. Y también el Congreso es el que crea la Constitución. Si en este caso quisiéramos cambiar la Constitución, es el Congreso el encargado de eso. El presidente del Congreso es la máxima autoridad, que es elegido justo por ser el congresista más votado del partido más votado. La única Cámara que tiene 130 va a tener también un grupo que son las comisiones permanentes. Dentro del Congreso va a haber grupos de congresistas que son comisiones que van a ver seguridad ciudadana, los derechos ciudadanos, abuso contra los menores, el dinero del Estado. Estas comisiones son las que van a comenzar a trabajar, aparte, ¿no? Cada una con su materia, ¿no? Con su grupo de congresistas dedicados a eso. Por ejemplo, actualmente hay un paro de transporte, ¿no? Actualmente un paro de transporte, de transportistas que no están trabajando, autos que no están trabajando, y han tenido que reunirse con la congresista tal, que es de la Comisión de Transporte, ¿no? Para poder coordinar cuál es el problema, cómo llegar a una solución. Así trabaja el Congreso. Por eso es que demora mucho, bien lento, porque si se queda aprobado, solución tiene que pasar luego a votación de todos los congresistas, y mientras que se deciden, mientras que no quieren, mientras que comen su pollo, mientras que toman su gaseosa, mientras que el Zoom no entra, ¿no? Es complicadísimo, de verdad, con todo esto peor todavía, el trabajo que estos padres de la patria hacen. El Poder Legislativo está constituido por el Congreso de la República. Su reglamento se define como el órgano que representa a la nación, la voz de la nación, porque el presidente es el líder. Y tenemos que su función es legislar, promover, revisar y sancionar lo que haga el presidente y los otros organismos, o los mismos congresistas también, que a veces faltan a la ley. Fiscaliza, ve lo que son los ministros y censura, y en este caso da la cuestión de confianza, si el presidente merece seguir o no con sus ministros, si no se tiene que cambiar todo. Y representa ya que debaten temas nacionales, debaten los temas que influyen o que van a estar relacionados a todo el Perú. Y constantemente trabajan en ciertas leyes. Eso, pero yo no veo nada de las noticias, no dice nada. Bueno, cada ley o norma que se modifica sale en un periódico que se llama El Peruano, es el diario oficial del país, el diario del gobierno, El Peruano. Hay una sección que salen las normas y leyes que ellos van aprobando. Ahí vamos a ver que sí, trabajan regularmente, ¿no? Pero son 130 y salen unas cuantas leyes, quiere decir que no todos trabajan completamente como es. Y muchas de estas leyes que han formado son modificaciones de leyes antiguas. Tanta innovación, tanto riesgo, tanto esfuerzo, que digamos, o creación de leyes que haya, no hay. El Poder Legislativo, recuerda, acá está, es la imagen del Congreso, y mira la estatua de este hombre, el gran libertador de América, don Simón Bolívar. Va a representar a la nación, y recuerda que siempre son 130 congresistas, nada más que paran aquí, ¿no? Bueno, cuando tienen junta se pueden reunir, ¿no? Si todo fuera normal, pero acá adentro no trabajan completamente ellos. Es muy pequeño para 130 personas. Gran parte del Congreso son oficinas pequeñas y luego parte de museo. Y la cámara que vimos, ¿no? Donde están cámaras, es el lugar donde están los escaños, los asientos de los congresistas, de los 130. Entonces, profesor, ¿dónde trabajan ellos? Y acá vienen a hacer el papeleo final, la formalidad. El trabajo lo hacen alrededor del Congreso. Alrededor del Congreso hay diferentes edificios que tienen oficinas. Estas oficinas son los despachos donde trabajan justamente los congresistas. No creas que trabajan netamente ahí. No. Tienen sus oficinas afuera, donde están sus asesores, donde están sus ayudantes, y ahí trabajan los congresistas. Acá lo vamos a presentar. Ya está modificado acá de la forma más bonita. El año 1828 había dos cámaras. ¿Qué es eso, profesor? ¿Con qué foto se toma? No. Dos cámaras quiere decir que por eso está dividido en dos. Una que era la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Mientras que los senadores hacían leyes y buscaban lo que eran tratos, ¿no? Lo que eran acuerdos. Los diputados no. Ellos se encargaban netamente de fiscalizar y meter palo, como se dice, ¿no? Estar ahí a vigilar bien. En la actualidad,
¿no? Como te digo, ahora son 130 congresistas y son elegidos cada cinco años, al igual que el presidente. En el año 2018, hoy estamos en 2022, 21, 2016 más o menos, el Congreso fue ordenado de esta forma. Alianza Gana Perú, Fuerza Popular 2011, Perú Posible 10, Acción Popular 10, PPC 7, Solidaridad Nacional 9. ¿Qué es esto, profesor? Justamente, jóvenes, mira, si este partido, Alianza Gana Perú, tuvo más votos en el nivel del Congreso, que son los que también marcan las personas, se le dieron 43 asientos, 43 puestos. Si Fuerza Popular 2011 tuvo el segundo lugar, le dieron 36 congresistas. Quiere decir que los 43 congresistas escritos, los primeros 43 de Alianza Gana Perú, ingresaron al Congreso. Si habían 58, 60, 80, el resto no ingresó, solo los primeros 43, que son la cantidad que le dieron. Así trabaja el Congreso, cuando uno elige, cuando uno vota. Por eso es que muchos candidatos al Congreso dicen, marca el 1, marca el 2 por mí, ¿no? Porque quieren, como sea, llegar de alguna forma. Porque si son números muy grandes, difícil que la gente decida por ellos. El 27 de julio se establece siempre, antes de lo que es el 28, la toma del presidente, el juramento de los congresistas. Se nombra un presidente del Congreso y la mesa directiva, que es justamente los que van a siempre a estar junto al presidente del Congreso, que van a coordinar las reuniones y por ahí las asambleas extraordinarias. Ahora, ¿por qué tiene que juramentar el presidente del Congreso un día antes que el presidente de la República, o antes, mejor dicho? Porque él es el que va a recibir al presidente, quien le va a entregar, cuando el presidente se va a ir, el presidente que está a punto de salir, tiene que retirarse, se va a sacar la banda presidencial y la va a colocar al presidente del Congreso. Por eso que el presidente del Congreso tiene que estar ya elegido. Y ese presidente del Congreso va a sacarse la banda y le va a entregar al nuevo presidente. Así funciona. O sea, el presidente del Congreso por unos minutos se vuelve presidente del Perú, por unos cortos minutos, porque así se juramenta. Entonces, hablemos de cómo trabajan el Congreso, que es lo que nos interesa, el Poder Legislativo, en comisiones. Las comisiones son los grupos de congresistas que van a hacer trabajos ordinarios y permanentes. ¿Qué es un trabajo ordinario? Asuntos de agenda, ¿no? Temas diversos, temas de investigación, especiales en la ética parlamentaria, el último Congreso, ¿no? El comportamiento de los congresistas, ¿no? Y las comisiones permanentes son las que van a estar llevadas por el presidente del Congreso, el que tiene mayor voto porque representa el Congreso, y justamente se encarga para lo que es la representatividad. Investigar casos de corrupción, de exfuncionarios, ver los ministros, aprobar los gabinetes de ministros, aprobar que los ministros puedan trabajar, el presupuesto del país, los gastos que va a tener, todo eso se encarga justamente el Congreso. Entonces, el Poder Legislativo, podemos darnos cuenta que está como principal atribución aprobar leyes, siempre. Vela por el respeto de la Constitución, porque ellos pueden aprobar y modificar muchas leyes, pero jamás pueden completamente cambiar la Constitución. Ellos están por debajo de ella. Tiene que también aprobar ciertos tratados y convenios internacionales, aprobar los gastos que va a haber de presupuesto y, como siempre, cuidar al Ejecutivo, cuidar al presidente, fiscalizarlo, vigilarlo. El Congreso puede interpelar, censurar o votar a los ministros, claro que sí. Incluso vacar al presidente, no sacarlo. Pero, como te digo, la función de ellos es trabajar juntos para tener un buen país, no estar peleando, no estar peleando. Así, también ellos van a dar el visto bueno a las embajadas y a los ministros plenipotenciarios. Quiere decir que aquellas personas que tratan con otros países la vacuna, negocios, ¿no? Representando al Perú se llaman embajadores. En cada país hay una embajada, que es el lugar donde está ese embajador peruano, en este caso, ¿no? Que trata de invitar al nuevo país, de ver nuevos tratos, y todo eso tiene que ser aprobado por el Congreso. Ojo, los nombramientos, ¿no? De quienes van a formar, siempre aprobados por el Congreso en la mayoría. Entonces, nos hemos dado cuenta que el Congreso es muy importante, importantísimo el Poder Legislativo. Nos vemos en clase en un par de horas, chicos. Cuídate, chao.